atardeció y amaneció. Y atardeció y amaneció. O sea, el cielo que nosotros vemos para separar unas aguas de las otras lo hizo Dios. ¿Y quién ha hecho un pedacito del cielo? ¿O quién ha hecho un pedacito de luz que nunca se apague? Y Dios lo hizo. Versículo 9. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Entonces Dios llamó al suelo seco tierra. Y Dios hizo la tierra, hizo todo cuanto existía. Y Dios hizo todo el mundo. Hizo el cielo, hizo la tierra, hizo la luz, hizo las aguas. Versículo 11. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, planta, que den semillas y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro de cada uno según su especie. Y Dios creó los árboles. Y usted puede leer todo el libro de Génesis, versículo 26, para que ustedes se den cuenta del poder de la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestra casa, que leemos, que venimos donde el Padre para que, Padre, bendígame la palabra de Dios, bendígame, Padre, para que yo pueda leer la Biblia, que la leemos pero no la creemos, que la tenemos pero no la leemos, que la compramos para guardarla, que allá la tenemos en la casa abierta en el Salmo 91, y qué bonita la Biblia en mi casa, como si se leyera sola. Usted pasa la hoja del Salmo 91 y la Biblia está nuevecita, y abre la Biblia en el Salmo 91, está sucia, llena de tierra, toda mugrosa, porque es donde la tiene abierta, pero no tiene la Biblia para creerla, la tiene como amuleto. Y allá le tiene Biblia de oro y Biblia de yo no sé qué y Biblia ilustrada. ¿Pero para qué? Si no la lee. ¿Para qué si no la escudriña? ¿Para qué si no la medita? Versículo 26. Miren el poder de la palabra de Dios descrito en las Sagradas Escrituras. Dios dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, que tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las flores salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre. Dijo Dios, vamos a hacer al hombre. Y creó al hombre. Te creó a ti, me creó a mí. Hizo el universo, hizo todo con su poder. Y todavía no crees en la palabra. Por eso volvemos al evangelio. Cuando Jesús le dijo al centurión, voy, dijo, no. Yo tengo palabra y tengo poder y soy subalterno, y le digo uno ve, va, y a otro ven, viene. Di una palabra y mi criado sanará. Y Jesús al ver esto dijo, caramba, yo les aseguro que no he encontrado una fe más grande que la suya. La fe de una persona será grande en la medida que le crea la palabra de Dios. La fe de una persona será grande en la medida que lee la Biblia. Usted ha escuchado a la gente que dice, ¿y cómo hago yo para aumentar mi fe? ¿Cómo hago yo para creer en la palabra? ¿Cómo hago yo para creer en Dios? Mire, yo tengo crisis de fe. Cuando una persona le diga esto, yo tengo crisis de fe, o yo casi no tengo fe, o cómo hago para aumentar la fe, dígale usted, lea la Biblia. Y no solamente léala, créale a la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia y cree en la Biblia, entonces tu fe aumenta. Entonces tu fe crece. Entonces tu fe se hace grande. Por ejemplo, estamos en Italia, en Roma. ¿Cómo nosotros sabemos que el Papa León es el sucesor de Pedro? Porque la historia lo dice. Pero si la historia no existiera, ¿cómo sabemos que el Papa tiene autoridad? ¿Cómo sabemos que la iglesia de Cristo no se acabó después de la muerte de Pedro? ¿Cómo sabemos nosotros que Jesús le dio autoridad al Papa para atar y para desatar? Porque lo dice la Biblia. Un día en Mateo 16:13, en la región de Cesarea de Filipo,
estaban Jesús con sus discípulos, le dijo a la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan, otros que Elías, otros que Jeremías. ¿Y usted? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Dijo Jesús, muy bien. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso lo dice la Biblia. Que Cristo fundó una iglesia, lo dice la Biblia. Y por eso lo creemos. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Que no le creen a la palabra. Y entonces dicen la iglesia católica la destruyó Constantino. La iglesia católica se acabó. Entonces la iglesia de nosotros la fundó fulano de tal. Entonces en esa sí creemos. ¿Cuál es la diferencia de los católicos? Que creemos que Cristo fundó una sola iglesia. Que Jesús le dio a Pedro la oportunidad de apacentar el rebaño. Juan 21:15. ¿Me amas? Apacienta mi rebaño. Que la iglesia de Cristo no la va a destruir ni el mismo diablo, ni los poderes del infierno. Cuando yo leo la Biblia y veo que hay una sola iglesia, que tiene a Pedro como representante, que la iglesia es apostólica. Cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que después de la muerte de Pedro, la iglesia de Cristo no se acabó, sino continuó. Entonces yo, en medio de muchas sectas, digo, la iglesia verdadera es la iglesia católica. Le creo a lo que dice la Biblia y entonces dice Jesús, la fe más grande de una persona es creer a la palabra de Dios. Otro ejemplo. La Biblia dice que la Virgen María tuvo un solo hijo. Los protestantes dicen que María tuvo más hijos. Entonces, para saber si es verdad o es mentira, me voy a la Biblia. Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El santo que nacerá de ti, Lucas 1:35, será llamado Hijo de Dios. La mujer dio a luz un hijo y lo llevaron al trono de Dios, Apocalipsis 12:5. Entonces la Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Yo creo en la Biblia que María es virgen y que tuvo un solo hijo y que ese hijo es el Mesías. Cuando yo creo en la palabra y no en los protestantes, entonces donde dice Cristo, esa es la fe más grande. Cuando yo creo en la Biblia, ¿por qué yo rezo repitiendo y repitiendo y repitiendo? Porque San Mateo 26:44 dice que Cristo oró repitiendo por tercera vez. Porque cuando Jesús enseña a orar repitiendo. Entonces mi oración yo la hago convencido de que es la de la palabra de Dios. Y orar repitiendo no es malo. Y viene un protestante y me dice, usted repite como el loro, deje de estar repitiendo. Pero como yo creo en lo que dice la palabra y no le creo a un protestante, entonces dice la Biblia, esa es la fe más grande. Entonces solamente nos hace falta lo del centurión, creer a lo que dice la Biblia. Creer a lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted cree en lo que dice la Biblia? ¿Usted cree en lo que dice la palabra de Dios? ¿O usted cree cualquier cuento? Que nos van a arrebatar. Que la iglesia católica no es la de Cristo. Que el Papa es la bestia. Que la iglesia católica es la ramera. Que no debemos confesarnos. Que la Eucaristía es una mentira. Que las indulgencias no existen. ¿O usted cree lo que ha leído en la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios dice que una persona que le crea a la palabra de Dios tiene una fe grande, es un creyente. Y una persona que le crea al mundo es un creyón. ¿Usted qué se considera? ¿En un creyente o en un creyón? Cuando Jesús vio la fe del centurión dijo, náguara, no he encontrado en Israel fe más grande. Yo se lo digo en verdad. Muchos de Oriente y del Occidente, para sentarse a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Muchos vendrán de Oriente y de Occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob, porque muchos creerán. Y muchos que tienen Biblia serán sentados afuera. Porque aún teniendo la palabra no le creyeron. Porque aún teniendo las escrituras no le hicieron caso. Porque aún teniendo la Sagrada Escritura la leían por leerla, la leían por burlarse, la leían sin creer en lo que leían. Ojalá no sea su caso.
Que cuando usted lea la Biblia, le crea lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, así lo creo. Si la Biblia lo dice, así lo vivo. Si la Biblia lo dice, así yo lo espero. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo sí lo creo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario una experiencia que me pasó con un sacerdote. El padre estaba dando una clase de creación y soteriología, se llamaba la materia. Y cuando el padre estaba leyendo el libro del Génesis de la creación, el padre en el salón era ateo. Y el padre llegó y dijo, bueno, Adán y Eva son un mito. Es decir, un ejemplo, algo irreal. En realidad no sabemos si Adán y Eva existieron. Eso es una historia de la Biblia. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo por lo menos no creo. Y entonces el seminarista dijo, ajá, ¿y cómo que no cree? No. Y empezó a decirnos eso que dice la gente. Dios creó a Adán, creó a Eva, y después de Adán y Eva, entonces vinieron las otras personas. ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde vienen los otros hombres? ¿De dónde vienen las otras personas? Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después de que murió Abel, ¿quién vino? Y empezó ese padre a enredarnos. Y yo le dije, padre, yo creo lo que dice la Biblia. Sí, pero eso usted no lo puede sustentar. Yo le dije, pues usted tampoco puede sustentar. Y ahí empezamos a discutir en la clase hasta que al fin dijo él, yo soy el profesor. Al semestre siguiente, él nos dio una materia que se llama salvación. Y en la materia de salvación se levantó y dijo, bueno, vamos a hablar del pecado original. El pecado original fue culpa de Adán y Eva. Y yo le dije, padre, un momentico. Hace 6 meses usted nos dijo que Adán y Eva no existieron. Y si Adán y Eva no existieron, ¿por qué va a hablar ahora de pecado original? Si Adán y Eva son los culpables del pecado original y no existieron, entonces el pecado original tampoco existió. Entonces no hay ningún pecado. Y el padre se puso bravo, me mandó a callar y a salir de la clase. Oiga, hay gente que agarra la Biblia, lo que quiero decirles, a su conveniencia. Hay gente que agarra la Biblia y cree lo que le da la gana. Hay gente que agarra la Biblia y cree lo que le parece. Y dice, muchos vendrán de oriente y de occidente y se le quitará el lugar, se le quitará la oportunidad. Porque muchos tienen la Biblia para leerla y para creerla y no la creen, ni tampoco la leen. Y muchos que leen la Biblia no creen lo que dice la palabra de Dios. Y muchos que están leyendo la palabra de Dios y están empezando a creer, llegan otros y le roban la fe.